Empezar con la clase. En la clase de hoy voy a hablar sobre fracturas faciales. Yo soy Alfredo Castillo, soy residente de cuarto año de la especialidad de Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica. Dentro del contenido de esta plática vamos a hablar de las fracturas faciales, fracturas tipo Lefort, fracturas del complejo naso-órbito-etmoidal, fractura del complejo cigomático, las fracturas orbitarias, fracturas maxilares, mandibulares y fracturas del hueso frontal. Como objetivos es identificar las regiones anatómicas de importancia y conocer qué estructuras faciales o qué contrafuertes son los que están afectados para poder correlacionar estas fracturas con lesiones de tejidos blandos y posibles complicaciones. También es importante describir las características de las fracturas y también aprender a ir haciendo un reporte estructurado de todos los hallazgos que encontramos en el estudio, en este caso pues de tomografía. Como generalidades, la tomografía es el estudio de elección para evaluar el trauma facial. Este estudio representa adecuadamente las estructuras óseas y podemos ubicar el trayecto y las características de la fractura. Es importante para determinar la planeación quirúrgica y también posteriormente el manejo clínico. Nos orienta también a posibles daños de tejido blando y con esto podemos sugerir o podemos pensar en algunas complicaciones que se nos pueden presentar dependiendo de la localización y del trazo que tenga esa fractura. Las fracturas faciales tienen alto nivel de morbilidad y mortalidad. Las fracturas también se asocian a daño a las estructuras faciales, ya sean los dientes, la cavidad nasal, las estructuras intraorbitarias, entonces todas estas pueden asociarse a complicaciones. La cara o el esqueleto de la cara tiene ciertas estructuras que son el soporte y también aparte le dan la forma a la cara, que se van a llamar los contrafuertes y pues tienen una función de darle forma y de soportar toda la estructura de la cara. Y también pues de reconocer estas fracturas faciales, pues hay ciertos sitios que están asociados a los órganos faciales donde tenemos que poner mayor atención. Como mecanismo del trauma, lo más frecuente pues es un trauma directo. El trauma es cerrado, puede ser también trauma penetrante. Los accidentes vehiculares, ya sea en motocicleta, en coches, son los más frecuentes, incluso en accidentes peatonales. Pueden ser agresiones directas, accidentes de trabajo y también caídas. Primero, como hablando de la anatomía facial, vamos a ubicar y a reconocer los huesos que componen el macizo facial o más bien toda la cara. Vamos a componer el esqueleto facial en 5 huesos que son pares y 5 huesos que son impares. Dentro de los huesos pares está el cigomático, que son lateral o que conforma parte de la pared lateral de la órbita, el hueso maxilar, un maxilar derecho, un maxilar izquierdo, los huesos nasales, que van a estar en la zona central de la cara, los huesos lacrimales o lagrimales, que componen la pared medial de la órbita, y el hueso palatino, que en este caso, en esta reconstrucción volumétrica, lo vamos a tener en la parte posterior de la mandíbula, del maxilar, perdón. Y como huesos impares tenemos el frontal, el hueso etmoidal, que va a ser central, el vómer y la mandíbula, que es la parte inferior de la cara. En la división anatómica en tercios, vamos a tener una división en tercio superior, medio e inferior. El tercio superior lo compone el hueso frontal, los procesos cigomáticos y los procesos nasales y el reborde orbitario superior. Ese es el tercio superior. El tercio inferior es la mandíbula, el cuerpo
el arco y la rama, todo lo que compone la mandíbula, y lo que está entre los dos va a ser el tercio medio, que se compone desde el reborde orbitario superior hacia la porción inferior de los maxilares o los procesos alveolares del maxilar. También la estructura de soporte que le va a dar forma y soporte a la cara son los contrafuertes faciales, que son unas zonas óseas que tienen un aumento de la densidad y también son más gruesas. Por eso les va a dar el soporte y esa forma a la cara. Dan estructura y protección a los órganos, ya sean todo lo que está dentro de la órbita, los ojos, los músculos, los nervios, todo lo que compone los senos paranasales y su mucosa, y también los órganos dentarios o los dientes. Es importante para la armonía y la estética facial. Los contrafuertes vamos a tener dentro de una misma zona de la cara o una lateralidad, vamos a tener 4 verticales y 4 horizontales. Dentro de los verticales se encuentra el maxilar medial, maxilar lateral, maxilar posterior y mandibular posterior. Y dentro de los horizontales, el maxilar transverso superior, maxilar transverso inferior, el mandibular transverso superior y el mandibular transverso inferior. El maxilar transverso superior es el que va a recorrer desde la sutura nasofrontal, todo el reborde inferior de la órbita, parte del cuerpo del cigomático, y se va a ir posteriormente hacia el arco cigomático y la sutura cigomático-temporal. El maxilar transverso inferior comprende todos los procesos, o la parte más inferior de la maxila, que son los procesos dentoalveolares, desde los incisivos hasta la parte más posterior, que incluye el paladar duro. El mandibular transverso superior incluye todos los procesos alveolares mandibulares. Va a tener una dirección desde los incisivos de forma lateral y posterior hacia el ramo o la rama ascendente de la mandíbula. Va a cruzar esta rama y su borde posterior, el borde posterior de la rama mandibular, es el límite posterior del contrafuerte mandibular transverso superior. El contrafuerte mandibular transverso inferior es todo el reborde inferior de la mandíbula y se dirige hacia el ángulo mandibular. O sea, todo esto desde el arco, el cuerpo y el ángulo mandibular. Dentro de los contrafuertes verticales existe el maxilar medial, que va a tener un origen también en la sutura nasofrontal. Va a componer los huesos nasales y la parte lateral de la apertura piriforme de la cavidad nasal, y discurre inferiormente hacia los procesos alveolares maxilares, generalmente de los incisivos laterales. Y bueno, también forma parte de la pared medial de la órbita y la pared medial del seno maxilar. Todo esto posteriormente sigue siendo el contrafuerte maxilar medial. El contrafuerte maxilar lateral tiene un origen en la sutura frontocigomática, en la pared lateral de la órbita. Comprende la parte medial del cuerpo cigomático, la cara o la pared lateral de nuestro seno maxilar, y discurre inferiormente hacia los procesos alveolares de los maxilares, de los huesos molares del maxilar. El maxilar posterior es propiamente las placas pterigoideas. Estas placas pterigoideas articulan el tercio medio de la cara con la base del cráneo, ya que son parte de estos procesos pterigoideos del hueso esfenoides. Y por último, el contrafuerte mandibular posterior, que este contrafuerte mandibular posterior es todo el margen posterior de la mandíbula, o de la parte ascendente o de la rama ascendente de la mandíbula, lo que va a comprender el cóndilo mandibular con la articulación temporomandibular, todo el ramo y hasta el ángulo mandibular. Y la
más utilizado, referido que se utiliza más por los otorrinolaringólogos, es esta división en tercios faciales. Y lo importante es saber que el tercio medio es el que va a contener las órbitas, la cavidad nasal, los senos maxilares, esfenoidal y etmoidal, las suturas temporocigomáticas, que es lo que nos va a articular este tercio con la fosa, o bueno, con la base del cráneo. Y también las placas pterigoideas, que nos va a articular pues, con el hueso esfenoidal y con eso también la base media del cráneo. Ya entrando al tema de las fracturas, vamos a saber o tenemos que saber que las fracturas faciales generalmente son múltiples y son complejas. La primera clasificación a principios del siglo XX por el doctor Lefort fue descrita y la dividió en tres tipos. El tipo 1 o paladar flotante es la parte inferior del maxilar. El tipo 2 o maxilar flotante incluye igual el maxilar, la pared medial e inferior de las órbitas, y el tipo 3 o disociación craneofacial, que incluye tanto la pared medial y lateral de la órbita y una extensión posterior hacia la articulación temporocigomática. Por eso es que tiene una disociación craneofacial. Todas estas fracturas pueden ocurrir de un solo lado, unilaterales, derecho e izquierdo. Pueden ocurrir varias al mismo tiempo, tener fracturas del tipo 1 y del tipo 2 de un mismo lado, y del tipo 2 y del tipo 3 del lado contralateral. Y todas estas pueden coexistir. Para que una fractura de Lefort se haya llamado propiamente dicha fractura de Lefort, tiene que tener una fractura total de los procesos pterigoideos del hueso esfenoidal. En este caso, pues es una reconstrucción volumétrica y una reconstrucción en máxima intensidad de proyección, una reconstrucción coronal en máxima intensidad de proyección en ventana para tejido óseo, donde podemos observar que las dos ramas proximales del proceso pterigoideo están totalmente fracturadas, tienen una solución de continuidad de orientación transversal. Y pues bueno, esa es la fractura que tenemos que visualizar o identificar para poder hablar de una fractura de tipo Lefort. Y en ese caso, pues en las líneas punteadas de color verde con el número 1 es todo el trazo que tenemos que identificar de nuestra fractura de Lefort tipo 1, la tipo 2, que es forma piramidal, y la tipo 3, que es a lo largo de la porción superior, o bueno, que involucra la pared lateral y medial de las órbitas, junto con la fractura del cigomático. La fractura de Lefort tipo 1 es la separación del paladar duro, afecta el contrafuerte maxilar transverso inferior, es un trazo de fractura horizontal, tiene una extensión anterior hacia posterior, medial y lateral, lo que va a fracturar parte de la pared medial y la pared lateral de los senos maxilares. Tiene también una afectación al margen inferior de la apertura piriforme y al septum nasal, posteriormente a la placa pterigoidea. En ese caso, pues tenemos una reconstrucción coronal en ventana para tejidos óseos de un estudio de tomografía, donde podemos ver en los círculos verdes, lo que está todo con estos círculos verdes señalado es la fractura de Lefort tipo 1. En este caso, del lado derecho hay una solución de continuidad en la pared lateral y medial del seno maxilar, y la pared que correspondería a una fractura de Lefort tipo 1 y la pared lateral del seno maxilar izquierdo, junto con una fractura del proceso dentoalveolar del maxila. La fractura de Lefort tipo 2 y tipo 3 que están en esta tomografía es fractura de la porción o de la pared medial de nuestra órbita de ambos lados, una fractura también de la lámina cribiforme del etmoides, fractura del piso
de la órbita izquierda y fractura de la pared lateral de igualmente la órbita izquierda. Tenemos aquí una fractura del hueso frontal en el reborde superior o en el techo de la órbita, una fractura con minuta tanto del proceso frontocigomático y pues la pared lateral de la órbita. Dentro de lo que podemos observar de tejidos blandos son estas múltiples imágenes de densidad aire que están tanto dentro de la órbita como dentro de los senos, y ocupación por una imagen de densidad de tejidos blandos en ambos senos maxilares y también en las celdillas etmoidales. La reconstrucción volumétrica de este mismo paciente, pues es más fácil evidenciar los sitios de fractura, los trazos que va teniendo, por donde discurre esta fractura, y lo que ha mencionado previamente, que pueden coexistir las fracturas de Lefort. Tenemos aquí una tipo 1 bilateral y tipo 2 también bilateral y una tipo 3 del lado izquierdo. En una reconstrucción transversal, igual en ventana para tejidos blandos de un estudio de tomografía, podemos observar todos los trazos que debemos de buscar en una fractura de Lefort tipo 1. Las fracturas de los procesos pterigoideos, señalados con estas puntas de flecha negra, es un trazo de fractura transversal que afecta ambos procesos pterigoideos, lo que nos habla de una fractura de Lefort. En este caso, de lateral a medial, tenemos fracturados ambas paredes laterales del seno maxilar, paredes mediales y pared anterior. Entonces, pues nos habla totalmente de una fractura de Lefort tipo 1. Y además pues vemos múltiples fragmentos dentro del seno, de los senos maxilares, niveles hidroaéreos con estas imágenes con densidad de aire y la ocupación de los senos por una imagen isodensa a tejidos blandos. En este caso pues es una fractura de Lefort tipo 1, donde podemos observar fractura de la pared anterior, de la pared lateral y de ambos procesos pterigoideos. Lo mismo, la ocupación de los senos por una imagen isodensa a tejidos blandos y estos niveles hidroaéreos nos habla pues de que fue una ocupación probablemente por una hemorragia y pues los niveles hidroaéreos para que sepamos que esto de aquí es líquido. En la fractura de Lefort tipo 2 o fractura piramidal es un trazo de fractura oblicuo que se dirige desde la pared orbital media, se dirige hacia el piso de la órbita y pues la misma oblicuidad nos dirige hacia la pared lateral de los senos maxilares. Tiene afectación de la sutura cigomático maxilar. Y los contrafuertes que se afectan en esta fractura es el contrafuerte maxilar medial por esta fractura frontomaxilar y frontonasal, el maxilar lateral por la fractura cigomático maxilar, el maxilar transverso superior porque afecta el piso de la órbita y el maxilar transverso y el maxilar posterior por esta fractura de los huesos pterigoideos o de los procesos pterigoideos. En este caso, señalando las flechas azules, son las fracturas que van a comprender o van a ser parte de la Lefort tipo 2, que es la fractura del piso de las órbitas. En este caso, pues tenemos los tres tipos de fractura en el mismo paciente. Fracturas de la pared lateral y medial de ambos senos maxilares, la fractura del piso y la fractura de la pared medial y lateral de la órbita. En este caso, pues es la imagen del paciente, de la misma imagen que representé en la Lefort 1, pero aquí ya sumamos pues los hallazgos que encontramos en las fracturas de Lefort tipo 2 y tipo 3. En la fractura de Lefort tipo 3, llamada también disociación craneofacial, afecta la sutura nasofrontal, las paredes mediales y laterales de las órbitas, el arco cigomático, también tiene ya aquí un daño el hueso cigomático, y también puede afectar toda
la sutura o separar o abulsionar totalmente los huesos nasales. Los contrafuertes afectados es el contrafuerte maxilar medial superior y el maxilar lateral superior, el maxilar transverso superior y el maxilar posterior. En este caso, pues tenemos estas dos imágenes de un estudio de tomografía computada en ventana para tejido óseo, en una reconstrucción transversal y una reconstrucción coronal, donde podemos observar ya asociado la fractura de Lefort tipo 1 y tipo 2 y tipo 3. Las fracturas que vemos en el arco cigomático, estos trazos, esta solución de continuidad transversal, que en este caso pues, no están desplazadas ni anguladas, únicamente existe el trazo de fractura que correspondería a las fracturas con un Lefort tipo 3, además de la fractura de la pared lateral. En este caso podemos ver hasta una imagen de densidad de tejido de densidad aire localizada en las suturas frontocigomáticas de manera bilateral y fracturas de la lámina papirácea que corresponde a la pared medial de la órbita de manera bilateral. Como tipo 2, los del piso de la órbita y toda la fractura del maxilar. También podemos observar en esta reconstrucción coronal de un estudio de tomografía, es una ventana para tejido óseo, donde el hueso, o más bien la porción cigomático esfenoidal, que corresponde a la pared lateral de la órbita, también está fracturado y ambos senos lagrimales o conductos lagrimales también se ven afectados por esta misma fractura y pues que corresponden a la pared medial de la órbita. Y además pues de todos los hallazgos dentro de los tejidos blandos podemos observar igual múltiples imágenes de densidad aire, incluso hasta que discurren por el hueso laterales al hueso temporal, y la ocupación de todas las celdillas etmoidales e incluso de la esfenoidal con niveles hidroaéreos. La segunda fractura, o bueno, la otra tipo de fracturas que debemos de identificar en el estudio de tomografía es la fractura del complejo naso-órbito-etmoidal. Este tipo de fracturas se da por un trauma directo sobre la nariz. Afectan el hueso nasal, el septum, el hueso etmoidal y la pared medial de la órbita. Para que sea llamado una fractura del complejo naso-órbito-etmoidal, tenemos que tener una fractura del piso de la órbita, del hueso lagrimal, una fractura en el proceso o en la porción más cefálica del proceso maxilar, el proceso frontal del maxilar, los huesos frontales y también de nuestro contrafuerte maxilar superior transversal, que son los 5 componentes de esta fractura. El complejo, aquí lo repito, tiene 5 líneas cardinales, el vértice lateral del hueso nasal y la apertura piriforme, que sería el número 1. Contrafuerte maxilar superior, que sería el número 2. El reborde orbitario inferior y el piso de la órbita, con el número 3. La pared medial de la órbita, que es el número 4. Y la sutura frontomaxilar, que es el número 5. Todo esto pues es el complejo naso-órbito-etmoidal. En este tipo de fracturas hay una clasificación, la clasificación de Markovits y Manson, que lo va a dividir en 3 tipos. La tipo 1 es un trazo de fractura que únicamente, o sea, podemos ver el propio trazo de todo el complejo, como si esta imagen que está de color rojo sería un solo trazo de fractura, entonces esa sería la tipo 1, con un solo trazo o más bien un solo componente óseo con estas fracturas en estos 5 componentes, sin afectación al canto interno. El tipo 2 es una fractura conminuta, pero que no tiene una afectación o una avulsión del tendón del canto interno. Y la fractura tipo 3 es una fractura conminuta con desinserción del tendón del canto medial y una avulsión de la fosa lagrimal. Cuando veamos unas fracturas del complejo
naso-órbito etmoidal, tenemos que revisar la fosa lagrimal, la integridad de la fosa lagrimal, ya que como aquí se inserta el tendón del canto interno, en esta parte de aquí, que va a ser como esta, primero tenemos el conducto lagrimal y estos rebordes óseos que están laterales, es la fosa lagrimal, que es la zona de inserción de nuestro tendón del canto interno. Entonces, una vez que tengamos los datos de esta fractura, tenemos que revisar la misma cresta. Si está íntegra, podemos decir que no hay daño al tendón. Si está afectada o si hay un trazo de fractura que la cruce, podemos sugerir que hay una desinserción del tendón del canto interno. Entonces la primera es un trazo de fractura completo con integridad del tendón. La tipo 2 es una fractura con minuta o multifragmentada con integridad de nuestro tendón. Y la Markowitz tipo 3 es una fractura con minuta con una desinserción de nuestro tendón. En este caso, pues tenemos reconstrucciones volumétricas de la hemicara del lado izquierdo y un estudio de tomografía en plano transversal en ventana para tejido óseo, donde podemos observar el daño. Esta imagen volumétrica superior corresponde a nuestra imagen en transversal. Y entonces, aquí podemos ver que el hueso nasal del lado izquierdo, además de que tiene una fractura anterior y una más posterior, está desplazada y tiene un hundimiento y un cabalgamiento aquí del fragmento. Podemos ver una fractura en todo el conducto lagrimal que afecta la pared medial de nuestro seno maxilar y también una fractura de nuestra pared anterior que correspondería a la fractura de la pared anterior junto con el piso de la órbita, la fractura del hueso lagrimal, la fractura nasal y la fractura de el contrafuerte transversal maxilar superior. Y en este caso, en la reconstrucción volumétrica, podemos observar estas dos salientes óseas correspondientes a la cresta lagrimal. Vemos aquí un único fragmento que está separado de todos los demás huesos de la cara. Y pues esto nos habla de una integridad. Y esta sería una fractura de Markowitz tipo 3. Y esta es una Markowitz tipo 1 con un único fragmento e integridad de las crestas. La siguiente fractura más frecuente, la siguiente fractura es el complejo cigomático. El hueso cigomático es una estructura que va a tener 4 uniones hacia las diferentes huesos o estructuras de la cara. De la parte superior podemos ver la sutura frontocigomática. En la parte inferior, la sutura cigomático-maxilar. Hacia la parte más posterior y lateral, la sutura temporocigomática. Y hacia la pared lateral de la órbita, la sutura cigomático-esfenoidea. Para este tipo de fracturas existe la clasificación de Singh. Singh A, que son incompletas o aisladas, donde hay un solo trazo en cada una de estas estructuras. La A1 es en el arco cigomático, A2 en el reborde lateral de la órbita y A3 en el suelo de la órbita o en el piso. Esta sería A1. Si no estuviera acompañada de la fractura de la sutura cigomático-maxilar y también pues en este caso podemos observar que hay una fractura del arco cigomático, fractura en la porción ya más temporal de la pared lateral de nuestro seno y de la pared anterior. Incluso podemos ver una imagen isodensa tejidos blandos dentro de nuestro seno maxilar. La Singh B son fracturas completas o tetrápode, donde todas estas suturas, sutura cigomático-maxilar, cigomático-esfenoidal, frontocigomática y temporocigomática, están afectadas. Y la tipo C es una fractura con minuta,
que además de afectar estos 4 puntos, también podemos ver este trazo a nivel del cuerpo de nuestro cigomático que nos habla de una fractura conminuta. En los estudios de tomografía en plano transversal y en plano coronal, tenemos que buscar en la pared lateral de la órbita este trazo de fractura que de hecho tiene angulación y un hundimiento hacia la órbita, la fractura del arco cigomático, y en la reconstrucción coronal podemos ver una alteración también en la pared lateral del seno maxilar, el piso y nuestra pared lateral de la órbita. Las fracturas del seno frontal, el hueso frontal, al ser una estructura de menor grosor, es frecuente que encontremos dentro de las contusiones faciales una fractura del seno frontal. Puede ser una fractura únicamente de la pared anterior o de ambas, de la pared anterior y de la pared posterior del seno frontal. Lo que tenemos que revisar en estas fracturas, pues además de que hay ya una alteración o una afectación hacia nivel intracraneal en la parte frontal, tenemos que ver también qué sucede dentro de la nariz y el hueso etmoidal. Entonces, cuando veamos una fractura del hueso frontal, además de toda la afectación intracraneal que podemos tener a nivel de la nariz, tenemos que buscar el conducto nasofrontal, que es donde el seno frontal va a drenar. Primero se va a dirigir hacia el proceso uncinado y va a drenar conjunto hacia el meato medio, entre el cornete inferior y el cornete medio. En estas reconstrucciones sagital y coronal podemos ver con claridad el seno frontal y cómo discurre en este conducto frontonasal que está totalmente permeable y no tiene alteraciones. Y si tenemos una fractura desplazada, generalmente el desplazamiento de los fragmentos va a ser posterior, pues en este caso tenemos una fractura de la pared anterior del seno frontal con una afectación hacia el conducto nasofrontal. Las fracturas nasales es la fractura más frecuente, ya que es la parte más prominente de la cara. Resulta generalmente de un trauma directo y además de los huesos frontales, también involucra el pilar medial de los cartílagos laterales, el cartílago cuadrangular y la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, que son los que van a conformar el septum nasal. Entonces tenemos que, dentro de las fracturas nasales, tenemos que evaluar todas estas estructuras. Dentro de las fracturas nasales hay fracturas nasales simples, complejas y de hecho incluso existen varias clasificaciones de las fracturas nasales. En este caso, pues tenemos una reconstrucción coronal en máxima intensidad de proyección de un estudio de tomografía con ventana para tejido óseo para poder observar y valorar todas estas estructuras, los huesos nasales, la lámina perpendicular del hueso etmoides, la espina nasal. Aquí anteriormente estaría el cartílago cuadrangular. Aquí es una fusión del etmoides con el vómer y pues hacia lo más cefálico los huesos nasales. Ahora, voy a hablar de dos clasificaciones de las fracturas nasales. La primera es la de Stank. La Stank tipo 1 es una fractura simple, generalmente sin desplazamiento de los huesos nasales y que incluso puede involucrar al tabique. Esta generalmente pues, se observa por una radiografía lateral de huesos nasales, donde pues aquí podemos ver una solución de continuidad de los huesos nasales, donde no existe desplazamiento ni hundimiento de los huesos. La Stank tipo 2 es una fractura que afecta los huesos nasales, el tabique nasal y el proceso frontal del maxilar. Entonces es una fractura que va
a afectar la pared medial de nuestra órbita, afectando ambos huesos nasales, el proceso frontal de nuestro maxilar y el tabique nasal. En este caso, pues en la parte más superior podemos ver esta angulación de nuestro tabique, que es una doble fractura en la porción superior, un desplazamiento medial de nuestro hueso maxilar, del proceso frontal del maxilar, y fractura del hueso nasal, que se observa mejor en esta reconstrucción volumétrica. El Stank tipo 3 es una fractura que va a afectar ambos procesos frontales de nuestro maxilar y pueden incluso afectar al hueso frontal. En este caso tenemos 3 ejemplos: una adquisición en transversal, en ventana para hueso, y 2 reconstrucciones volumétricas. En la primera imagen, en la imagen A, podemos observar una fractura conminuta, donde estas porciones, las más laterales, corresponden a los procesos frontales de nuestro hueso maxilar y ambos huesos frontales. Incluso hay un hundimiento. Nuestra pirámide nasal de los tejidos blandos es esta parte más anterior, y tenemos todo esto de desplazamiento posterior de nuestros huesos nasales, o sea, este hundimiento. Y podemos observar las mismas lesiones de nuestros procesos frontales del hueso maxilar, afectación de la pared medial de la órbita de manera bilateral y el hundimiento que existe de los fragmentos óseos. La siguiente clasificación es la clasificación de Rohrig, que son 5 tipos. La tipo 1 es una fractura simple, puede ser uni o bilateral, y no hay desviación de la línea media. La Rohrig tipo 2 es igual a una fractura simple, pero tenemos una desviación de la línea media. En este caso tenemos pues 2 trazos de fractura en ambos huesos nasales, y podemos observar que hay una disminución en la porción nasal. Incluso en los tejidos blandos podemos observar un aumento de volumen y que hay una desviación de la pirámide nasal hacia la izquierda. En este caso, los vestíbulos, en este caso el del lado derecho, tiene un menor volumen que el del lado izquierdo. Podemos ver de manera central todo el tabique nasal y este desplazamiento hacia la izquierda de los huesos nasales. La Rohrig tipo 1 conminuta es una conminución y una desviación septal. Conminución de los huesos nasales y una leve desviación de los mismos. Pero hay una preservación en el septum. La Rohrig tipo 3. La Rohrig tipo 4 es una fractura unilateral o bilateral que va a ser desplazada, tiene una severa desviación de la línea media y puede tener una fractura o luxación del septum. La fractura o luxación del septum puede ser tanto en la porción ósea como en el cartílago cuadrangular. En este caso, pues son 2 reconstrucciones coronales en ventana para tejidos huesos con máxima intensidad de proyección, donde podemos ver fracturas de los huesos nasales, incluso del maxilar, y esta desviación que existe hacia la izquierda. Y en el siguiente paciente también hay una fractura y luxación septal, donde hay un desplazamiento hacia la izquierda del septum junto con la fractura de los huesos nasales, y aquí hay una obliteración, ¿no?, por este hundimiento y desplazamiento de los huesos hacia la apertura piriforme. Y las Rohrig tipo 4, que ya son fracturas complejas, donde hay lesiones severas, laceración de los tejidos blandos, puede haber abulsión de los fragmentos óseos. Y bueno, aquí también pues la clínica nos va a orientar hacia esta clasificación, porque ya tenemos que ver una laceración, una afectación a los tejidos blandos. Siguiendo con las fracturas, tenemos ahora las fracturas orbitarias, que pueden ser puras. Una fractura pura nos habla de las paredes internas de las órbitas, que es el suelo y la pared medial. Y las fracturas impuras, que van a tener las fracturas de las paredes lateral y el reborde orbitario superior.
Las fracturas puras son puramente de las paredes y las impuras son de los rebordes. El reborde orbitario que sería como que el marco de la órbita y las puras son las que involucran las paredes ya intraorbitarias. La más frecuente es la fractura de blowout. Esta fractura es por un aumento del volumen intraorbitario y lo que sucede generalmente en estas fracturas es que existe un trauma directo sobre el globo ocular. Este aumenta la presión intraorbitaria y como las estructuras óseas, en este caso la lámina papirácea del etmoides, es más delgada, generalmente hacia medial y hacia el suelo, es donde tienden a ocurrir estas fracturas, lo que ocasiona posteriormente una herniación de los músculos extraoculares e incluso un atrapamiento. Lo que podemos ver en la segunda imagen es un estudio de tomografía en ventana para tejido blando, donde hay un aumento de volumen de nuestro músculo recto medio o recto medial y un desplazamiento medial también del mismo, que sería la herniación. En este caso, pues lo que se fracturó fue la lámina papirácea o la pared medial de la órbita. Y en la primera imagen es un trazo simple de fractura. Generalmente es llamado en puerta, donde hay solamente un trazo. Lo que ocasiona es el aumento, se fractura, un desplazamiento de los músculos y cuando este fragmento regresa a su sitio, atrapa y tiene un pinzamiento de los músculos. En este caso, pues el músculo recto inferior es el que se encuentra atrapado. Y para poder evaluar mejor este tipo de fracturas, el plano coronal es el que nos va a ayudar más para orientarnos y para observar las complicaciones, que generalmente es la herniación o el atrapamiento de los músculos. Y también podemos sacar un volumen haciendo un trazo con el ROI del fragmento que falta y el desplazamiento que tengamos de los fragmentos óseos. Podemos sacar un volumen para saber más o menos u orientar más o menos al cirujano de dónde y cuánto volumen es el que está atrapado de este contenido intraorbitario. Y las siguientes son las fracturas mandibulares. Es el segundo sitio en frecuencia de la fractura del trauma facial. La mandíbula está compuesta por el cóndilo, que es el que se articula con el temporal, el proceso coronoide, la rama, el ángulo, va a tener un cuerpo, la sínfisis, la región parasinfisiaria, que es lo que está entre el cuerpo y la sínfisis, el borde inferior y todos los procesos alveolares de los dientes. Generalmente las fracturas tienen dos trazos. Esta morfología en U hace que cuando tengamos un trauma donde se generó ese trauma, hay un movimiento de fuerzas hacia el otro lado o totalmente en espejo de este trazo y pues tenemos el siguiente trazo de fractura. Lo importante es que cuando veamos una fractura en la mandíbula tengamos que buscar en la dirección de ese trazo de fractura algún otro tipo de fractura, porque generalmente las fracturas de la mandíbula vienen acompañadas. Y además, cuando vemos una fractura, tenemos que revisar las articulaciones temporomandibulares para descartar alguna luxación. También dentro, ya sea de la maxila o de la mandíbula, podemos observar fracturas de los procesos alveolares. En este caso, pues, es la mandíbula. Tenemos una fractura de los procesos dentoalveolares, de los incisivos y del canino. Aquí hay ausencia, o sea, hubo avulsión de las piezas dentales, entonces también tenemos que valorar eso. Si hay fractura de las piezas dentales, hay avulsión y pues además este tipo de fracturas es importante reportarlas, ya que su manejo es como si fuera una fractura expuesta por
el contacto que tiene ya el hueso o el tejido óseo con la mucosa oral, que pues generalmente tiene abundantes bacterias. También podemos observar en esta imagen, es una reconstrucción sagital en máxima intensidad de proyección y la adquisición transversal de la maxila o de los procesos alveolares maxilares. En este caso podemos observar una fractura de los incisivos centrales y lateral derecho, hay abulsión de los fragmentos óseos e incluso abulsión de las piezas dentarias. Entonces pues tenemos que también, además de describir dónde está el sitio de fractura, qué es lo que se acompaña. Si hay abulsión, podemos ver fracturas de la corona o también fracturas de la raíz. En este caso, pues es importante para el tratamiento y el pronóstico del paciente si va a perder las piezas dentales o no. Puedes describir si se fracturó la raíz o si se fracturó la corona. Y por último, es útil tener alguna tabla o algún apoyo donde tengamos visualmente qué estructura debemos evaluar y si tiene alguna afectación. Hay un artículo del Sevier donde nos proponen esta tablita. Esta tabla pues nos va a orientar primero a que no se nos pase ninguna estructura, si tenemos alguna lesión cervical asociada, lesiones craneales, lesión intracraneal, si el hueso esfenoides está bien, los procesos pterigoideos para la fractura del Lefort, si los etmoidales, y ya bueno, dentro del etmoidal, la lámina cribosa, las celdillas etmoidales, la órbita, las paredes lateral, medial, el techo, el suelo, el ápex de la órbita, ya que también si tenemos alguna fractura aquí puede haber una lesión vascular o nerviosa, el cigomático y todas las suturas que van a corresponder al tercio medio de la cara, el arco cigomático, la articulación temporomandibular, el peñasco, el hueso maxilar, la pared anterior, lateral, medial. Evaluar obviamente el paladar duro, ya que pues, se nos pueden ir muchas fracturas si no lo evaluamos. Y la mandíbula en todas sus porciones y también incluir el hueso hyoides, ya que pues como tiene inserción en muchos músculos de la deglución, también una fractura en el hueso hyoides, es importante reportarla. Y así es como tenemos una evaluación de todas las estructuras, las podemos ir valorando, incluso tenemos aquí en la misma tablita el lado derecho, el lado izquierdo, y pues ya con esto, con esta revisión sistemática, podemos localizar las fracturas, saber qué tipo de fractura es y pues con toda la revisión que nunca nos falte o nunca nos saltemos un sitio para evaluar. En cuanto a las referencias, pues aquí se las dejo y eso sería todo.